Bien, vamos a ver un problema bastante sencillo que nos va a servir como introducción para ver cómo se resuelven problemas en una competencia de programación. El problema en cuestión se llama edades y dice así. En una escuela se ha dado la tarea a todos los profesores de poder calcular cuánto es el promedio de edad de sus estudiantes, pero como son demasiados cursos, un total de 10 paralelos por curso, se te ha pedido que crees un programa para poder leer primero la cantidad de estudiantes y luego las edades de cada estudiante y mostrar el promedio de esas edades. Como entrada se tiene la entrada es un número n que indica la cantidad de estudiantes. Luego, en la siguiente línea le siguen n números, donde cada número es la edad de cada estudiante. Salida. Debes mostrar en pantalla un número, con decimales si tiene, que es el promedio de edad de los estudiantes. Y en el primer paso será leer bien el problema hasta poder entender qué es lo que nos pide y poder identificar cómo es que desde esta entrada se puede producir esta salida. Entonces tenemos que analizar el problema y poder identificar qué es lo que nos pide el problema. Una vez que leemos el problema, podemos analizar que el problema nos pide leer las edades de un grupo de estudiantes y luego calcular el promedio de edad. Es decir, a nosotros se nos va a proveer de las edades de un grupo de estudiantes. Y nuestro trabajo con la computadora será hacer un programa para calcular el promedio de edad de todos esos estudiantes y mostrarlo en pantalla. Entonces, ¿cómo debo leer las edades? Es decir, a medida que yo voy analizando me van surgiendo ciertas preguntas, las cuales me van a ayudar a resolver el problema. ¿Cómo debo leer estas edades? Las voy a leer desde teclado, es decir, van a entrar al programa desde el teclado, desde una entrada estándar, primero un número, que es la cantidad de estudiantes, y luego las edades. Voy a ver de nuevo mi problema, y mi ejemplo de entrada siempre me dice cómo va a entrar los datos al programa cuando yo lo resuelvo. Primero, fíjate que me entra este número, el número 6. Y luego me entran 1, 2, 3, 4, 5 y 6 números. Es decir, primero un número n que es la cantidad de estudiantes. Y luego en la siguiente línea le siguen n números. Un número, 2, 3, 4, 5, 6 números. ¿Cómo calculo el promedio? El promedio no es nada más que la suma de lo que se quiere calcular dividido entre cuántos son. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo voy a calcular este número de acá? El promedio no es nada más que la suma de todos estos números dividido entre esta cantidad de acá. Es decir, el promedio de 13, 14, 13, 13, 15, 15 va a resultar de sumar todos estos números entre la cantidad. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Bien, puedo tomar una calculadora y verificar si es así en mi proceso de análisis. Voy a sumar 13 más 14 más 13 más 13 más 15 más 15. 83 dividido entre 6. El promedio es 13,8333. Entonces podemos ver que para alcanzar este resultado tengo que seguir ese procedimiento. Entonces tengo que calcular ese promedio. Luego, ¿qué pasa? Luego debo mostrar el resultado del promedio. Eso es lo que debo hacer. O sea, primero debo entender mi problema, identificar qué es lo que me pide el problema y poder utilizar de la mejor forma, de la forma más óptima, todos los recursos de entrada que me da. Generalmente un problema aquí nos da una descripción de lo que se quiere, algo que tenemos que analizar. En la entrada nos da lo concreto y en la salida qué se espera obtener. En la entrada nos da lo concreto porque nos describe de forma concreta y textual cómo va a ser la entrada y cuáles son los datos que se van a calcular. Y en la salida nos muestra el resultado tal cual como debe mostrarse y debemos tener en cuenta cómo se nos especifica la entrada y cómo se nos especifica la salida para que nuestro programa resuelva de la forma en que el programa nos pide y sea aceptado. Entonces analizamos nuestro problema y ya sabemos qué es lo que nos pide, es decir, leer primero este número
luego leer estos números para calcular este valor. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Sumando todos estos valores y dividiendo entre la cantidad de valores. Hemos analizado y vamos a ver qué necesitamos para empezar a programar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, leer el número n, que son los estudiantes. Luego, ¿qué tengo que hacer? N veces tengo que leer las edades de los estudiantes. Es decir, he leído una vez, luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez. Si he leído 6 acá abajo tengo que leer 6 veces. Si acá dirá 5, aquí aparecerán 5 números. Si acá dice 3, aquí aparecerán 3 números. Y para cada vez que lea yo tengo que ir sumando. Para cada edad que lea debo sumar y acumular. Para cada edad que lea debo sumar y acumular. Todas las edades. Debo leer cada edad, debo sumar y acumular todas las edades. ¿A qué me refiero con acumular? Es decir, tengo que hacer para cada uno de estos valores, tengo que hacer 13 más 14 más 13 más 13 más 15 y más 15. Y me va a dar como resultado un valor. Recordemos cómo lo calculamos. 13 más 14 más 13 más 13 más 15 más 15. 83. Yo obtengo un valor acumulado. Esa suma acumulada dividir entre la cantidad de edades que sumé. O sea, 83 tengo que dividir entre algo para sacar el promedio. ¿Cuántas son estas edades que he sumado? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo a la descripción de mi problema y me dice que son 6 edades. Divido entre esas 6 edades. Y eso me va a dar como resultado 13,8333. Es lo que debería dar. Divido entre 6 y 13,83. Ese es el resultado. Entonces, ya voy analizando cuáles son los pasos que va a seguir mi programa. Y al ver esta cantidad de pasos, de alguna forma yo estoy pensando algorítmicamente, tal cual como lo haría en un algoritmo o lo haría en un diagrama de flujo, con la diferencia de que no lo estoy escribiendo en ningún lado, simplemente lo estoy haciendo de forma mental. El siguiente paso va a ser identificar qué variables necesito y para qué las necesito. Necesito para la cantidad de edades. Una variable para la cantidad de edades. Será de tipo entero. Necesito otra variable para leer cada edad. Y también va a ser de tipo entero. No es muy difícil darnos cuenta que esas dos variables van a ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque nunca va a entrar una edad que sea de tipo decimal. Es decir, un estudiante, aquí no se está considerando que un estudiante va a tener, por ejemplo, 15.6 años, 15.7 años, no. Simplemente se considera la edad como un tipo entero. Y también necesito una variable para acumular las edades, es decir, para realizar toda esta sumatoria. Lo voy a hacer de la forma más explícita posible para que se vea la introducción de este análisis y yo vea cómo es el procedimiento de identificar todas las variables que a posterior en problemas un poco más complicados se puede obviar y se puede ir reutilizando variables. Pero en este caso, como es un ejemplo introductorio, vamos a ver la identificación de todas las variables
para que nos ayude a entender de mejor forma la resolución del problema. Entonces, primero necesito una variable para la cantidad de edades, que va a ser de tipo entero. Necesito una variable para leer cada edad, y también ha de ser de tipo entero. Y una variable para acumular las edades. Finalmente me declararé una variable más para calcular el promedio. Ahora bien, a diferencia de estas otras, esta variable o ese resultado del promedio puede o no puede tener decimales. Entonces, ha de ser de tipo, puede ser float o también puede ser doble. Float o double, dos tipos que soportan valores decimales, es decir, con contenido decimal. Diferencias: float es un poco más pequeña que double. Double tiene un rango mucho más grande, pero lo cual se verá con problemas que son un poquito más complicados. Bien, con todo esto, con toda esta información y este análisis que he realizado, puedo ir ya a la parte final de la resolución del problema, que es simplemente codificar todo mi análisis en un programa. Bien, me voy al CodeBlocks y me voy a crear un nuevo archivo para resolver mi problema. Lo voy a guardar con extensiones C++ para que el CodeBlocks me lo reconozca, o reconozca más bien que tiene contenido en el lenguaje de programación C++. Lo voy a hacer de la forma más sencilla. Simplemente guardo, me voy al escritorio y me creo ahí una nueva carpeta. Le voy a llamar problema edades. Y mi código, un nombre significativo relativo a mi problema, edades.cpp. Bien, una vez que el CodeBlocks reconoce que mi código va a estar escrito en lenguaje de programación C++, va a empezar a reconocerme todas las palabras reservadas. Primero, la primera parte de la estructura de un programa, las directivas de preprocesador, donde van las librerías que vamos a incluir en el programa. Un programa sencillo como este solamente requiere librerías de entrada y salida, es decir, numeral, include para incluir una librería y el nombre de la librería entre esos dos símbolos contenidos. El nombre de mi librería y o stream, input, output, stream, es decir, flujo de entrada y de salida. Le digo que utilice el nombre de espacio estándar, using namespace std. Función principal y código de retorno del programa. Hasta aquí, esta es la estructura básica de un programa para un problema sencillo. ¿A qué me refiero? Aquí generalmente van funciones, otras funciones auxiliares que, dependiendo de la complejidad de mi problema, puedo o no puedo tener. En este caso no, es un problema bastante sencillo. Me basta con la función principal para poner aquí todo mi código. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a leer primero el número n, que son los estudiantes, en donde lo leeré en mis variables. Y antes que nada debo declararme todo esto. Una variable de tipo entero para calcular cuántos son los estudiantes. Lo voy a llamar edades. Otra variable para leer cada edad. Lo voy a llamar edad leída. Otra variable para acumular las edades. Int edades acumuladas. Finalmente, una variable para calcular el promedio, de tipo float. Voy a utilizar float porque no van a entrar datos muy grandes. Le voy a llamar directamente promedio. Voy a trabajar con estas 4 variables. Ojo, estoy haciendo esto de la forma más explícita posible. Estas 3 líneas tranquilamente yo puedo hacerlas en una sola, separando con comas. Es una forma más resumida de hacerlo. Pero vamos a hacerlo de la forma más explícita posible. También siempre es recomendable darles nombres significativos a las variables. Quiero decir, cuando yo digo int edad leída, yo puedo darme cuenta que esta variable se va a ocupar de una edad leída.
Esto es mucho más práctico que yo hiciese, por ejemplo, A, B, C y D. En un instante puede ser que yo me dé cuenta para qué sirve A, para qué sirve B, para qué sirve C y para qué sirve D. Pero en el transcurso del desarrollo de mi programa y en la parte de verificación de errores y corrección de errores, si es que los hubiera, me es mucho más fácil encontrar dónde está el error si mi código es, es mucho más legible, es decir, se explica por sí mismo. Y esto se hace cuando las variables tienen nombres significativos. Entonces tengo mi variable edades, mi variable edad leída, mi variable edades acumuladas y mi variable para el promedio. Tengo que leer primero el número n, que son los estudiantes, es decir, las edades de cada estudiante. Y luego n veces tengo que leer las edades de los estudiantes. Leo primero las edades de los estudiantes y luego tengo que leer esta cantidad de veces cada edad de cada estudiante. ¿Cómo repito una acción varias veces? Con un bucle. Voy a empezar en 0 y voy a ir hasta edades menos 1. ¿Por qué digo edades menos 1? Porque considero el menor. ¿Y cómo puedo entender esto? Por decir, si edades significase o tuviese el valor de 5, ¿cómo sería mi bucle? 0 es menor que 5, 1 es menor que 5, 2 es menor que 5, 3 es menor que 5, 4 es menor que 5. 5 no es menor que 5. Entonces solo se considera el 0, el 1, 2, 3 y 4. Los números desde 0, desde acá donde empieza, y mientras que sea o se cumple esta condición, es decir, y menor que edades, incrementando de 1 en 1, y tomará los valores de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. ¿Por qué? Empiezo en 0 y avanzando de 1 en 1. Con esta instrucción, digo que 0 es menor que 5, por lo tanto, va a ejecutarlo de acá adentro. 1 es menor que 5, 2 es menor que 5, 3 también es menor que 5 y 4 es menor que 5. Cuando llegue al 5, 5 no es menor que 5, no se cumple esa condición. Por lo tanto, este bucle se rompe y se saltará a la siguiente instrucción. Hacer esto es lo mismo que yo hiciese i igual a 1 y menor o igual que edades. En este caso, ¿cómo sería? Si edades tomase el valor de 5, por ejemplo, empiezo en 1, incrementando de 1 en 1. 2 es menor o igual que 5, 3 menor o igual que 5, 4 menor o igual que 5, 5 menor o igual que 5, 6 no es menor o igual que 5. Por lo tanto, solo se ejecutaría estas 1, 2, 3, 4, 5 veces. La intención acá es ejecutar esta cantidad de veces para lo que entre al problema. Y eso lo voy a lograr con mi bucle. Considero desde 0 hasta un número inferior a edades para mi cantidad leída de este teclado. Para cada vez que se ejecuta este bucle, ¿qué tengo que hacer? Leer la edad de cada estudiante y irla acumulando. Entonces voy a hacer eso. Leo edad leída, voy a utilizar esta variable y voy a acumular, es decir, edades acumuladas, voy a tomar el valor de edades acumuladas más la edad leída. Pero si yo aquí estoy acumulando todas las edades en una variable, esta variable debe estar inicializada. Aunque de hecho todas las variables siempre deben estar inicializadas para evitar errores, en este caso es mucho más importante, porque acá yo estoy acumulando todas las edades leídas. Es como si yo pusiera acá en una variable que es como una cajita, yo pusiera todas las edades leídas una encima de la otra. Entonces tiene que haber una base, tiene que haber algún soporte encima del cual todas las edades se vayan acumulando. Por eso yo voy a inicializar edades acumuladas en 0. ¿Por qué? La primera vez esto va a valer 0. Y el único valor que se va a acumular va a ser el de la edad leída. Si es que yo no le doy un valor acá, no lo inicializo en un valor, esto se llena con basura de la memoria de la computadora. Y esto va a afectar sin duda a mi respuesta.
Bien, leo cada edad y la acumulo. ¿Qué más tengo que hacer según mi análisis? Esta suma acumulada dividir entre la cantidad de edades que sumo, es decir, calcular el promedio. Para eso tengo una variable que se llama promedio. Pero promedio es de tipo float. Y edades acumuladas, edad leída, y edades, que es entre lo que yo voy a dividir, es de tipo entero. En el C++, una división de un entero con un entero me da como resultado un entero. Es decir, el C++ no considera darme los decimales si es que yo no se lo pido. Y se lo voy a pedir poniendo por delante de mi operación de división, entre paréntesis, la palabra float, para decirle que el resultado me lo considere como un float, es decir, como un valor con punto decimal, ya que este valor va a ir a una variable de tipo decimal. Y aquí divido edades acumuladas entre la cantidad de edades que son. Y simplemente muestro en pantalla. Al final, mi programa queda así. Y voy a probarlo. Para ello en el CodeBlocks voy a la opción de compilar y ejecutar o build and run. En la parte inferior, por si acaso, en el bitlog, lo que hace el CodeBlocks es mostrar todo el resultado de la compilación, es decir, el log de la construcción del ejecutable del código. Acá, si es que hay algún error, nos va a decir en qué línea existe. Por ejemplo, antes de correr me voy a olvidar de un punto y coma acá, que es lo que generalmente suele pasar. Yo compilo, ejecuto y me dice que existe un error. Error, se esperaba un punto y coma antes del cout en la línea 15. Acá antes de esto se esperaba un punto y coma. Y antes de esto viene esta línea. Entonces debería ir un punto y coma. Bien, ejecuto mi programa. Aquí está mi programa esperando los datos de entrada. Voy a revisar cuánto era. 6 edades. 13, espacio 14, espacio 13, espacio 13, espacio 15, espacio 15. Da lo mismo si yo pongo todos los números separados por un espacio o voy introduciendo haciendo enter, es decir, 13 enter, 14 enter, 13 enter, 13 enter, 15 enter y 15 enter, ya que el flujo de entrada de C++ los va a tratar de igual forma. Para hacerlo de la forma más explícita lo voy a poner tal cual como está en mi entrada. Y mi programa debe saber manejarlo así. Presiono enter y me muestra en pantalla 13.8383, que es el resultado esperado. Y con esto yo puedo decir que he resuelto mi problema, aunque sin embargo antes debemos nosotros crear nosotros casos de prueba y verificar si corresponde con nuestro algoritmo. Por ejemplo, me voy a aquí inventar un nuevo caso. Nuevos casos de prueba. Por decir, para la entrada puede ser 4 edades, 16, 18, 19 y 50. Me estoy inventando un caso de prueba. Voy a ver cuánto debería salir. 16 más 18 más 19 más 50 dividido entre cuántos son, 1, 2, 3, 4, 25,75. Ese debe ser el resultado. 75. Tengo que sacar esto con mi programa. Voy a probar mi programa. Hago build and run. Hago la prueba. 4, 6, enter, 18, enter, 19, enter, 50. Estoy introduciendo de otra forma. Resultado 25,75. Entonces, con unos casos de prueba más, yo puedo decir que mi programa, este programa que he escrito acá, resuelve correctamente el problema. Y con eso terminamos este video introductorio para ver cómo se resuelven problemas en una competencia de programación.